bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del manejo de la vía aérea en el paciente que tiene un paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable. En otros episodios yo he discutido, de hecho hay una trilogía hay 3 episodios específicamente detallados al manejo del paciente en paro cardíaco, el manejo de la vía aérea en el paciente en paro cardíaco. Y esos episodios siguen siendo buenos y válidos, pero este sigue siendo un tema bien controversial y sigue saliendo literatura de diferentes lados que dicen a veces información conflictiva. Hay que entender que cuando estamos trabajando con un problema como el paro cardíaco, estamos trabajando un problema que es multifactorial. Y eso significa que no es una sola intervención la que va a tener el resultado final o va a impactar de una manera definitiva. Al revés, son muchas las circunstancias que inciden en el resultado final del paciente en paro cardíaco. Por eso es que cuando hablamos de la efectividad de un sistema, y cuando digo un sistema no me refiero a un paciente en una ocasión, sino la consistencia de un servicio, un hospital, un sistema de emergencias médicas, lo que sea, en ejecutar las maniobras de reanimación y obtener de forma consistentemente unas tasas de sobrevivencia altas, significa que están haciendo no solamente una cosa, están haciendo muchas cosas bien. Este estudio fue un estudio en Japón y obviamente pues eso tiene unas limitaciones porque cada sistema tiene sus particularidades. Si uno conoce un sistema, solo conoce un sistema, no necesariamente los hallazgos de una localización son extrapolables. Pero este estudio, lo que me llamó la atención de inicio fue que fue bien grande. Fue un análisis de 147,000 pacientes, de los cuales 30,797, un 21% aproximadamente, recibieron intubación endotraqueal y 116,291, cerca de un 80%, recibió un dispositivo supraglótico. Estamos hablando de números grandes y cuando se trabajan con números grandes es probable que algunas cosas pues tengan mayor señal más que ruido. Y volvemos al hecho de que cuando estamos bregando con un problema que es tan multifactorial, muchas veces tú ves un artículo que dice una cosa, otro dice otra, pero cuando entonces lo empiezas a analizar, te das cuenta que tiene sus limitaciones y cuando analizamos esas limitaciones, pues se hace difícil poder extrapolar las conclusiones en todos los entornos, pero no importa, sigue siendo una discusión que tenemos que continuar teniendo acerca de cuál es la mejor manera de atender a estos pacientes. Y la pregunta crítica en este contexto es, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos intubar a los pacientes en paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable o debemos insertar un dispositivo supraglótico? En el caso de los ritmos desfibrilables, la solución el enfoque tiene que estar dirigido a la descarga, a la desfibrilación temprana, porque sabemos que ese es el problema que tiene el paciente en los primeros minutos del paro cardíaco y que si podemos resolverlo, aun cuando no hagamos más nada, vamos a tener buenas tasas de sobrevivencia. Y esa información sigue siendo consistente en todos los estudios porque es un problema muy específico, es un problema que sabemos cómo resolver y estamos siempre abiertos a ver nuevas formas de cómo poder resolverlo más eficientemente, por ejemplo con double sequential o con cambiar el vector, como hemos hablado en otros estudios, por ejemplo el DOSE-BF, pero en esencia sigue siendo lo mismo, desfibrilar y hacer eso a expensas inclusive de no hacer otras cosas que puedan aún así estar indicadas, siempre que estemos protegiendo la perfusión al cerebro y tratar la causa. Pues en el paciente que tiene un ritmo no desfibrilable, sigue siendo lo mismo, proteger al cerebro y tratar la causa. Pero ese punto final de tratar la causa se expande desproporcionadamente, porque ahí es donde entran las famosas H y las T, las causas que si tu paciente
resulta que tiene alguna de esas H y de esas T, condiciones que comienzan con la letra H o T, hipoxia, hipovolemia, acidosis, hidrógeno, ¿verdad? Acidosis, hipercalemia, hipotermia. En el caso de las T, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, toxinas, tamponada cardíaca, neumotórax, tensión, trauma a la cabeza. Si podemos resolver algunas de esas... me faltó hipotermia en las H. Si podemos resolver esas causas, tenemos una mayor probabilidad de retornar circulación espontánea, porque realmente son esas las causas que están impidiendo que haya una buena contractilidad, una buena perfusión. Y en el momento en que esas H's y esas T's se atienden de forma oportuna, pues tenemos una posibilidad real. Una de esas H's es la hipoxia. Y podemos discutir si el mejor manejo del paciente que tiene una hipoxia es una ventilación con un dispositivo bolsa mascarilla, y eso lo hemos hablado en otros episodios, y no estamos diciendo que el manejo inicial no deba comenzar con una mascarilla para comenzar el tratamiento mientras nos vamos preparando. Esto quizás no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando es de en los primeros minutos qué tan importante pudiera ser la colocación de un dispositivo avanzado. Las guías actuales dicen que se pueden trabajar de ambas formas, que se pueden trabajar con un dispositivo básico, no invasivo, como un dispositivo bolsa mascarilla, o se puede manejar con una vía aérea avanzada. Pero este estudio demostró que los pacientes que tienen un ritmo no desfibrilable se beneficiaron en ese estudio, específicamente en esa región, bajo esos protocolos, del manejo con una vía aérea avanzada, específicamente una intubación endotraqueal. El tubo supraglótico también es una vía aérea avanzada, pero comparando esas dos, el uso de la intubación endotraqueal. Y todo esto trae más debate o trae un elemento más a la discusión, porque la decisión de colocar, primero, de qué hacer, cómo protocolizar esto y qué es lo mejor para el paciente, pues debe ser algo que debe ser bien informado. O sea, el protocolo debe estar bien informado y también debe estar contextualizado a las realidades del sistema en particular. Vamos a ver cuáles fueron los resultados importantes de este estudio. En las tasas de sobrevivencia, mejor dicho, las tasas de retorno de circulación espontánea fueron dramáticamente diferentes. 19.3% para los pacientes que fueron intubados endotraquealmente versus 11.1% para los pacientes que tuvieron una inserción de un dispositivo supraglótico. Tengan en cuenta que las tasas de sobrevivencia para los paros cardíacos por ritmo no desfibrilable suelen ser inferiores a los paros cardíacos con ritmos desfibrilables, por lo que les acabo de mencionar. La descarga es una intervención, un manejo definitivo que tiene una alta probabilidad de éxito. En cambio, el manejo de algunas de las H y de las T puede incluir intervenciones que en algunos lugares puede ser más fácil que en otros de poder ejecutar. Pero en teoría son solucionables, pero por ejemplo, un paciente que tenga una embolia pulmonar o que tenga un paro cardíaco por una isquemia coronaria puede necesitar intervenciones definitivas, como por ejemplo llevar al paciente a un laboratorio de hemodinamia, o por ejemplo el tener que recalentar un paciente que esté hipotérmico severamente, o el que tiene una hipotermia severa, mejor dicho, una hipovolemia severa. Todas estas condiciones pueden ser más fáciles o más difíciles dependiendo de cuáles son los recursos que tenemos disponibles para manejar a este paciente. Pero en este cohorte de pacientes, 19.3 versus 11.1 en retorno de circulación espontánea. En el segundo análisis a supervivencia a un mes, la diferencia fue 6.4% para los pacientes que tuvieron intubación endotraqueal versus 4.5. 6.4 versus 4.5. Aquí ya los números son más bajos porque ya refleja que algunos pacientes no sobrevivieron al egreso.
Y no hubo diferencia en el resultado neurológico o un resultado neurológico favorable en ambos grupos. Ambos tuvieron un 1% de sobrevivencia con un buen resultado neurológico. Entonces, en conclusión, la intubación endotraqueal tuvo ventajas en el retorno de circulación espontánea y en la supervivencia a un mes, pero no hubo ninguna diferencia en el desenlace neurológico de estos pacientes. Un detalle también interesante en este estudio es que a lo largo del reclutamiento de pacientes, el manejo cambió un poco con la adición de la videolaringoscopía. Entonces, en los años subsiguientes o en los años más recientes, las tasas de sobrevivencia de intubación o las tasas de éxito al primer intento en la intubación fueron mejores y probablemente con menos interrupción. Y eso refleja un mejor entrenamiento probablemente de parte del servicio de emergencias médicas, no solamente con el uso de esta tecnología, sino también de cómo implementarla efectivamente. Y eso es bien importante porque siempre que tú introduces una tecnología importante o una tecnología nueva, te corres el riesgo de que otro aspecto fundamental del manejo del paciente se afecte. Y sabemos que en el caso del paro cardíaco, la protección del cerebro con las compresiones es bien importante. Entonces, por eso es que en los cursos de ECC Trainings, una de las cosas que nosotros enfatizamos es que no importa cuál sea la metodología que quieras utilizar para el manejo de la vía aérea, lo que se está juzgando o lo que se está evaluando en la ejecutoria del equipo es la reanimación completa, no es sencillamente un procedimiento. Entonces, si la inserción de ese tubo me va a sacrificar la calidad de otras cosas que pueden ser igual o más importantes, pues entonces es necesario tomar eso en cuenta y cuando ocurre utilizar ese ejemplo como una oportunidad de discusión, de retroalimentación, de, ok, mira cómo la decisión de hacer esto nos afectó en este otro lado. Así que, ¿qué podemos hacer cuando nos vemos frente a un paciente el cual tenemos dificultad para ventilar y estamos pensando en la necesidad de colocar un dispositivo avanzado, pero me va a afectar en la calidad de las compresiones y de otras cosas que tienen que estar ocurriendo en los primeros minutos de una reanimación? Hablando de los primeros minutos de una reanimación, también aquí hubo unos hallazgos interesantes. El tiempo medio a la inserción de un tubo endotraqueal fueron 10 minutos y a un supraglótico fueron 9 minutos. No hubo mucha diferencia, pero el retraso se puede deber a varios factores, y es que algunos de los servicios en esa región priorizaron las compresiones sin interrupciones como parte de su protocolo inicial de manejo. Y también fue una región bastante grande que incluyó algunos servicios rurales, o sea que no todos fueron respuestas urbanas de varios minutos, sino quizás pudieron ser un poquito más de un par de minutos para la primera unidad que llegó a la escena. Otro elemento importante es para efectos de entender esto, como les dije, esto es multifactorial, la tasa de administración de epinefrina, de adrenalina, fue bastante baja, fue un 54% versus un 50%, 54% en los pacientes que fueron intubados y 50% en los que recibieron un supraglótico. Y es porque en Japón, donde se hizo este estudio, los paramédicos no están autorizados a insertar una aguja intraósea y solamente tienen 2 intentos para un acceso intravenoso, aun cuando ese medicamento sea necesario. Ya hemos hablado de la importancia de la epinefrina o no en algunos casos, y este no es el momento para discutir si los pacientes que no recibieron la adrenalina la necesitaban versus los que no la necesitaban, pues quizás no se hizo y punto. Pero la realidad del caso es que la data sí apunta a que los pacientes que reciben adrenalina tienen mayor retorno de circulación espontánea. Sí sabemos que tienen peor función neurológica, pero ese primer paso de obtener pulso sabemos que es importante y por eso es que la adrenalina sigue estando en los algoritmos por el momento. Pero entonces en este estudio muchos pacientes no recibieron epinefrina para bien o para mal, pero es una realidad que a la hora de extrapolar estos resultados a otro escenario es importante
porque en este caso los paramédicos no pueden insertar agujas intraóseas y no pueden necesariamente hacer otras intervenciones que puedan ayudar a realizar esta administración en un tiempo razonable. Por eso es que en las clases de nosotros enfatizamos mucho el que el personal tenga esa destreza de colocar un intraóseo. No estoy criticando porque los paramédicos no lo están haciendo allá. No creo que sea porque ellos no saben hacerlo, es que porque no están autorizados a hacerlo, que es una cosa bien diferente. En el momento en que ellos estén autorizados a hacerlo, estoy seguro que van a tener las destrezas de cómo hacerlo, porque se las van a enseñar. Pero nosotros sí lo podemos hacer y por eso es que queremos enfatizar en las clases la importancia de que el personal lo haga para que tenga esas destrezas. En términos generales, pues la inserción de un tubo endotraqueal tiene unas ventajas de protección, ¿verdad?, de contra la aspiración, pero tiene, ¿verdad?, el potencial de mayor interrupción en el tiempo, mayor interrupción en las compresiones. Y si se usa videolaringoscopía, las tasas de éxito en el primer intento pues son mayores. Entonces, aquí es importante a la hora de entender este estudio en el contexto, ¿verdad?, con las limitaciones que tiene de cómo el sistema opera, entender, bueno, pues qué cosas tenemos que entonces asegurar que se estén haciendo bien, que ese personal esté bien entrenado en el uso de la videolaringoscopía para que entonces pueda obtener ese éxito en el primer intento. No queremos estar intentando múltiples ocasiones con estos pacientes. Entonces, es bien importante entender el contexto clínico en el que esto se está aplicando, la población en específica, la habilidad del personal y entonces la protocolización de esta respuesta. Y eso es lo que tratamos de hacer en los adiestramientos, en este caso con una mayor cantidad de opciones, pero sabiendo cuáles son los resultados esperados si escoges una o la otra. La ventilación con un dispositivo bolsa mascarilla puede ser una excelente forma, pero también requiere que se haga de forma correcta porque puedes provocar distensión gástrica, etcétera. Así que este estudio trae un poquito de leña al fuego del debate de la intubación endotraqueal por parte de los paramédicos. Dice que puede tener mejores resultados si se hace bien. Los supralóticos son más rápidos y son seguros, especialmente en personas con menos experiencia. Y también tenemos el elemento de la videolaringoscopía que puede hacer mucha diferencia en el éxito en el primer intento. Entonces, no es solamente qué es lo que haces, sino cómo lo haces, cuándo lo haces y qué tan seguro estás cuando lo estás haciendo, lo que puede tener un impacto en el resultado. Entonces, para concluir con este episodio, lo que debemos estar haciendo en cualquiera de las posibilidades, ya sea RCP con mínimas interrupciones o intentar intubar el paciente o inserción de un dispositivo supraglótico o ventilación con un dispositivo bolsa mascarilla y una mascarilla solamente, es medir los resultados. Y medir los resultados tiene que incluir data bastante precisa para entender lo que está pasando. Sencillamente entenderle que hubo un paro cardíaco y que el paciente fue transportado al hospital con pulso o sin pulso y fue pronunciado a la llegada, no nos da la información necesaria para entender lo que estamos haciendo con estos pacientes. Mucha gente no sabe que existe un documento que se llama la plantilla de Ulstein, el Ulstein Template. El Ulstein Template fue un documento que salió de una ciudad de Ulstein, una reunión donde se hizo, ILCOR publicó, creo que fue ILCOR, una guía de cuál es la documentación básica que debe tener un récord médico de un paro cardíaco. Y esa documentación hace unas preguntas muy precisas. Y lo que busca es poder entender con lujo de detalle algunas cosas que sabemos que son las que importan. Entonces, eso requiere una recolección de datos lo más precisa posible. Hay veces que es posible, hay veces que no es posible. Pero si podemos saber a qué hora fue el paro cardíaco, a qué hora fue la llegada de la primera persona con capacidad de comenzar la reanimación,
¿A qué hora comenzaron las compresiones? ¿A qué hora se colocó el monitor cardíaco? ¿A qué hora sabemos cuál fue el ritmo y qué ritmo tenía? Para poder entender, ¿esto fue un paro cardíaco por un ritmo desfibrilable o esto fue un paro cardíaco por un ritmo no desfibrilable? No es suficiente saber si en algún momento de la reanimación surgió un ritmo desfibrilable. Queremos saber si al principio, ¿qué fue lo primero que tenía este paciente? Y si es un ritmo desfibrilable, tenemos que saber a qué hora se hizo la primera descarga para entender, si sabemos que esto es lo más importante, qué tiempo nos está tomando hacer esta intervención. Pues de la misma forma que podemos obtener o debemos obtener una información bien granular de lo que se está, de esta demografía, cuando hablamos del manejo de la vía aérea, pasa lo mismo. Es importante obtener data de, por ejemplo, si se utilizó un videolaringoscopio o un laringoscopio regular, tradicional, saber, por ejemplo, si hubo éxito en el primer intento o no, cuántos intentos se llevaron a cabo, qué cambios en técnica, en destreza, en medicamentos, en lo que sea que se hizo en los siguientes intentos, inclusive si hubo un cambio del operador. Todo esto es bien importante para entender lo que se está haciendo. No me quiero adentrar en una discusión de cómo manejar la vía aérea, pero hay ciertas cosas que tenemos que entender qué es lo que está pasando para poder entender cuál es ya sea el protocolo que se debe implementar o la toma de decisiones, cómo enseñar a pensar de forma crítica cuando se estás enfrentando a un paciente, ya sea en la planificación de cómo se va a hacer la intubación o inclusive cuando se encuentra un problema, entonces cómo estamos guiando esa decisión de cómo vamos a hacer este segundo intento. Y para poder entender eso tenemos que tener la data. Sin la data estamos volando a ciegas. Y pudiéramos inclusive pensar que porque esto funcionó en Japón, va a funcionar, por ejemplo, en Puerto Rico o en Miami o en Colombia o en Argentina. Y quizás puede ser al revés. Quizás en alguna de estas ciudades no funciona. O al revés, nos funciona a nosotros y no funciona en otro lugar donde luego se estudie. Así que lo importante de esto es que debe haber una contribución de parte de todos nosotros a esa data. Debería haber un estudio de Miami, de San Juan, de Buenos Aires, de Bogotá, de todas estas ciudades. Y digo ciudades porque tengo amigos en cada una de ellas. Pero lo importante es que tenemos que contribuir a esta discusión porque sabemos que en un sistema que tenga esa realidad, y no quiero decir limitación, pero es una realidad particular, en el escenario de ellos están demostrando que les funciona mejor hacer una intubación endotraqueal. Si en tu sistema tú tienes excelentes estadísticas y deciden hacer, por ejemplo, supraglóticos, sigan haciendo lo que están haciendo si sus números están por encima de la métrica nacional para ese mismo tipo de paciente. Entonces, con esto los dejo con este episodio. Como siempre, pueden ver las notas para leer el artículo original y cualquier pregunta, estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.